Estaba precisamente ahorita meditando en la obra del Calvario y cómo el Señor ha hecho una obra tan preciosa. Ayer que estábamos compartiendo ahí los alimentos con los hermanos, venía a mi memoria cuando algunos hermanos me decían acerca de las dos decisiones más importantes de la vida. Uno es recibir a Cristo. El Espíritu Santo vino y nos dijo, eres pecador. Y el Espíritu Santo llegó y te convenció. Y ahí era determinante, como ahorita venía desde mi interior un clamor porque alguien estaba recibiendo a Cristo Jesús y que la obra del Espíritu Santo viniera en una manera bien efectiva a poder transformar el corazón. Y aún el arrepentimiento dice en Hechos, eh, que si creyeres con todo tu corazón serías salvo. Pero también esa palabra salvación se puede traducir como salud. Y nos han enseñado que cuando hablamos de salvación, depende cómo es en presente, en pasado y en futuro. Pero también nos han enseñado que la salvación se extiende a tu presente, tu pasado y tu futuro. Y fuimos librados cuando decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón de la pena del pecado. Ya no hay más condenación. La pena del pecado fue pagada. El Señor pagó por nosotros. Pero recibir a Cristo y ahora, en el día, hoy, el Señor te está salvando. ¿Cómo? En tu alma, de la obra y del poder del pecado. Entonces, hoy, por eso esa palabra sigue vigente. Hoy es el día, cuando te han dicho, hoy es el día de tu salud, hoy es el día de tu salvación. Hoy tenemos que buscar la salud que el Señor tiene y ha ganado para nosotros hoy. Y a veces nos estamos conformando a las maneras que el mundo está viviendo, pero hoy necesitamos la salud de nuestro Señor. Entonces, yo quisiera meditar un poco en eso, nada más para puntualizar. El Señor nos ha librado del poder del pecado, de la pena del pecado, perdón, de la pena, de la condenación. Hoy nos está librando del poder del pecado y la Biblia dice que nos librará de la presencia del pecado. Justificación, hoy es santificación y en un tiempo futuro será glorificación. Pero como seres integrales, la justificación se extiende a todo tu ser, la santificación se extiende a todo tu ser, aún tu cuerpo es santificado y tu cuerpo también ha sido, tu espíritu, alma y cuerpo han sido glorificados. Lo desglosamos por entendimiento, pero somos seres integrales. El Señor nos justificó en todo nuestro ser, el Señor nos está santificando en todo nuestro ser y el Señor nos glorificará en todo nuestro ser. Entonces, yo quisiera que abrieran la palabra de Dios ahí en Mateo, capítulo 26. En el versículo 31 del capítulo 26, Jesucristo había tenido la comunión, había juntado a sus discípulos y les dijo, vayan y preparen la Pascua. Fueron y prepararon la Pascua, comieron la Pascua. Después de que comieron la Pascua, dice, uno de vosotros me va a entregar. Entonces empiezan a preguntar, ¿quién es, Señor? Y él declara que es Judas en quien le va a entregar y le dice a Judas,
haz presto o haz rápido lo que vas a hacer. Y dice la escritura que los demás sabían o pensaban que el Señor Jesús le había encargado un negocio. Entonces ellos pensaban, porque dice que traía la bolsa, él se encargaba de las finanzas. Tal vez el Señor Jesús, como muchas veces, ellos pensaban que le había encargado que fuera a darle a los pobres o que fuera a traer una provisión especial o que fuera un mandado especial. Realmente eso habla de que Judas era una cierta medida diligente y era hábil para poder hacer las cosas y era hábil para poderle encargar situaciones. Por eso los discípulos pensaban que algo le había encargado porque él traía la bolsa. Pero Judas tenía la encomienda, como seguramente muchas veces, de traicionar al Señor y no pasaba nada. Estaba la bolsa y a lo mejor el Señor Jesús le decía, dale a Lucas, dale a Juan y le daba su provisión que cada uno necesitaba. Y seguramente Judas decía, uno para ti, dos para mí, uno para ti, tres para mí, otro para ti, cuatro para mí. Y robaba y no pasaba nada. Y pasaban en otro lugar y el Señor Jesús lo iban a matar y dice que en una vez lo iban a desbarrancar. Pero el Señor Jesús pasó en medio de todos. Siempre era librado del poder del pecado. El Señor Jesús lidió desde pequeño con la muerte, lidió desde pequeño con el pecado y él siempre salió victorioso. Entonces en el corazón de Judas, que no tenía a Cristo, no conocía a Cristo como su Salvador realmente, estaba esa situación. No pasa nada. Y no pasa nada. Y yo puedo dar, y cada vez se atrevía más, y cada vez se atrevía más, y cada vez se atrevía más, y no pasaba nada. Y cuando Judas dice, va con los que le habían dicho, entréganoslo, sale de la reunión y va con ellos y les dice, ¿qué me pueden dar? Todo esto se lo estoy platicando porque ya se lo saben, pero a lo mejor no de esta manera. Y le pagan 30 monedas, precio del apreciado, dice el Señor. Y con esas 30 monedas se compró, después vemos que se compró el campo del alfarero, donde estaba la materia prima, donde está el Señor sacando el barro para formarnos, de donde el Señor te sacó del lodo, de ahí. Pero bueno, avanzando, Judas va en esa encomienda, sale y en ese momento el Señor Jesús empieza a instaurar la comunión o la Santa Cena. Y no sé si lo sabías, pero son dos cosas diferentes. Tomaron la Pascua, sale Judas y en ese momento les dice, comed, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y les estaba trayendo una revelación de su obra completa a los que le conocían, a sus amados, y les empieza a dar instrucciones específicas de todo lo que iba a pasar. Y a veces la cristiandad piensa que la Pascua es la cena del Señor y no, son dos cosas distintas. Pero ahí avanzando en el capítulo 26 dice en el versículo 31, dice, entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mi nombre, porque Cristo escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Entonces, y le dice a Pedro, aquí le empieza a decir a Pedro que le iba a negar y Pedro dice, aunque me maten, yo no te dejaré. Y conocemos esa escena, pero llegamos al Getsemaní y allí es a lo que quiero llegar. Versículo 37 dice, y tomando a Pedro y a los 12, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y dice que vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así, ¿no, no habéis podido velar conmigo a una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Y otra vez la segunda vez oró diciendo, Padre mío,
Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándose fue de nuevo y otra vez oró diciendo las mismas palabras. Entonces vino y sus discípulos díceles, dormid y descansad. He aquí ha llegado la hora. Y yo creo que tú conoces la senda del Calvario. Aquí comienza la senda del Calvario. Y nosotros vemos que en el Getsemaní el Señor empezó a experimentar una situación tremenda. La Biblia dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades y tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y cuando el Señor Jesús andaba por la tierra y hablaba a uno y ponía sus manos sobre los enfermos, la enfermedad no desaparecía. La enfermedad era tomada por el mismo Señor y Él empezó a asimilar toda esa situación en su ser. Todo el pecado y toda la inmundicia y todo empezó a asimilar, y aquí empezaba a ser algo evidente. El Señor Jesús, estando en el Getsemaní, la palabra del Señor nos declara que Él empezó y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice, empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y cuando aquí la palabra de Dios dice entristecerse, no sé si tú has experimentado en tu alma una tristeza. Y es algo que tú no puedes controlar y que está poseyendo tu ser, y que tus emociones están viniendo a ser oprimidas de tal manera que tu corazón ya no puede responder a otros sentimientos. Es un sentimiento muy, muy abrumante. Pero la palabra de Dios dice: ¿está alguno triste entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Y eso no es una situación que tú debes de hacer y vas a pasar. Lo que necesitamos es dar un paso de fe y empezarlo a hacer. Estoy triste, hago oración y tengo comunión con Dios, pero para pasar al siguiente nivel, pues tengo que dar el paso de fe y cantar salmos, y automáticamente el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero el Señor Jesús estaba viniendo a ser entristecido en su alma, no en un alma, no en una tristeza que fuera de este mundo, sino el Señor, el Padre, estaba mirando que el Señor Jesús iba a empezar la senda del Calvario, y él, al tomar el pecado, el Señor Jesús estaba viniendo al ser consciente de la obra y de lo que él iba a pasar, empezaba a ver una tristeza en su corazón. Y entonces yo quisiera que reflexionáramos un poco. ¿Qué le hizo al Señor Jesús entristecer en gran manera? A lo mejor a ti te puedes pensar: híjole, a mí me entristeció una vez que, no sé, que mi esposa me dejó, o mi novia, ¿no? Cuando era mi novia. Y mi alma se entristeció. No sé si a ti te has pasado una experiencia así. Y hay un motivo, ¿no? Híjole, cuando eras alcohólico, bueno, no os digo de ustedes, o no lo digo de ustedes, luego lo hablo al aire. Y estaba viendo un video que venía con su caguamota, porque ahora está de moda con las elecciones las caguamas, no sé por qué. Y ya que le estaba diciendo al que ya las traía ahí, pum, se le resbala y se le cae. Y pasan una cancioncita. Y una lagrimita. Entonces, imagínense, en el mundo hay ese tipo de tristezas por algo efímero. Y estás haciendo algo y se te cae un negocio y te entristece tu alma. Pero el Señor Jesús la reflexión es: ¿qué lo entristeció si Él era el Señor? ¿Qué lo entristeció realmente si Él sabía el propósito al cual había venido? ¿Qué le entristeció al Señor si Él estaba haciendo una declaración? Por eso empecé, dijo: muchos se escandalizarán. Porque Él sabía, y al final de la senda del Calvario, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él recordó las famosas 7 palabras de la cruz. Y en una de esas dice que Él, dice, para que se cumpliese la escritura. Es como si Él hubiera, como una computadora, Él estaba tan entero en su ser, en la cruz, en su mente, Él tan lúcido, que empezó a recordar toda la ley, todos los salmos, todos los profetas, y se paró de repente y faltaba algo. Para que se cumpliese la escritura, dijo: sed tengo. Y cuando se completó la escritura, él gritó: teleos.
consumado es. Y hace esa declaración de que está todo completo. Y eso te puede llevar a una situación de comprender al Señor Jesús. Él sabía. Entonces, ¿qué lo entristeció? Pero también dice que no solamente estaba entristecido, sino que se angustió en gran manera. Yo les platicaba una vez a los hermanos, ¿qué es angustiarse? Y yo estaba en la escuela, iba creo en primero, en segundo de primaria, y la maestra nos dijo, si no acaban de apuntar la tarea, no salen. Era la maestra Lolita. Y tenía así también una varota así. Y y si no acaban, no salen. Y pues yo estaba. Y pues no era tan hábil para escribir y ahí a mi manera estaba. Y de repente llega la hora de la salida y volteaba y veo que empiezan a salir de los otros salones. Imagínense, primero de primaria, y empieza a entrar en mí una angustia. Y se levanta uno del salón y se levanta otro del salón y otro y otro y otro y ya no podía ni escribir. Y hasta sentía hormiguitas ahí, quería ir al baño y yo no sabía qué me pasaba. Es una sensación de angustia, de que tu corazón, no sé si alguien ha sufrido ese tipo de angustia, que sabes que algo inminentemente malo va a suceder y te angustia de tal manera que se oye caricaturesco, pero a mi medida, a mi edad, a mi estatura, eso era algo que me abrumaba completamente, que me desenfocaba el pensamiento y yo no podía copiar una letra que estaba ahí, aquí. Y esa angustia estaba en mi ser. Bueno, ahora trasladémoslo al Señor Jesús. Si Él sabía todas las cosas, si Él conocía el propósito eterno, si Él lo había planeado todo, ¿qué le angustió y qué le entristeció? Entonces es una situación en la cual tú dices y reflexionas, el dolor, la muerte, la enfermedad. Y ahorita les comentaba, desde chiquito lo quisieron matar y él venció a la muerte. Desde que estaba en el vientre de su madre, vino una palabra sobre su papá terrenal y le dijeron, ve y lleva al niño a otro lugar. Perdón, estaba ya pequeño, ¿no? No era en el vientre. Ya estaba pequeño, como de 2 años. Y le dice el ángel a su papá, váyanse a Egipto, porque quieren matar al niño. Y después de ahí vemos cómo el Señor fue venciendo la muerte. Entonces, la muerte no le angustiaba. Eso es definitivo y es algo que a lo mejor a nosotros nos puede ocasionar. Y a lo mejor tienes una enfermedad crónica o un diagnóstico en tu cuerpo. Y yo te quiero decir, el Señor llevó eso en la cruz del Calvario. Y el Señor no se angustió ni por eso, porque eso ya es algo secundario. La enfermedad, tampoco. Él tomó la enfermedad y la llevó en él. No le angustiaba la enfermedad. Le angustiaría que fuera a venir la compañía, porque él había declarado a Judas, perdón, no a Judas, dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y después le dice a Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás. Antes de que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. Yo estaba haciendo un análisis de las 3 veces y yo encuentro 5 veces distintas, bien marcaditas, que dice que lo negó. El hermano Ricardo dice que son 6, yo le creo, pero yo veo marcaditas 5, bien marcaditas. ¿Por qué? Porque cantó el gallo 2 veces, 2 veces, 3 veces. Pero bueno, ese no es el tema. La situación es que el Señor Jesús no le espantaba a los que iban a venir sobre de él, porque era el Señor.
Él tenía el dominio sobre todo, él tenía el dominio sobre toda la situación y él hablaba, dice, ¿quién es este que aún al mar y al bien y el viento le obedecen? Y él caminó sobre el agua y tenía el dominio y les dijo, no teman. Y un día estaba durmiendo en el barco y Señor, nos hundimos, perecemos. Y se levantó y calmó al mar y hubo gran bonanza, dice la escritura. A él no le turbaban las situaciones de este mundo, a él no le turbaba la situación de la gente. Él sabía y él que conocía la profecía acerca de él, que era necesario que el Jesús padeciese y que fue y que padeciese aún de los de su pueblo y de los sus príncipes, y él lo conocía. Entonces él en ninguna manera podemos pensar que estaba siendo entristecido, angustiado por causa de alguien, algo que iba a suceder, ni siquiera por el padecimiento que iba a pasar. Dice la palabra de Dios que él afirmó su rostro y él caminó en el Calvario con una actitud firme, desafiante, podríamos decir. Y caminó en esa manera, entonces no podemos concluir que eso le angustió. Entonces la pregunta es, ¿qué le pudo haber angustiado? Y hay muchas cosas que pudiéramos hablar, pero lo que yo te quiero decir en esta hora es que el Señor Jesús empezó a hacer una declaración y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y después viene y dice que se puso delante fue un poco más adelante y puso su rostro, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Entonces lo que nosotros podemos ver es algo. A él no le espantaba las situaciones externas, sino que la tristeza, sino que el espanto, cuando dice él vino y se entristeció y se angustió en gran manera, ese es un espanto que está viniendo. El otro evangelio dice que se atemorizó y se espantó. Entonces ese espanto venía sobre el Señor en una manera sobrenatural. ¿Quién lo estaba poniendo? Sin duda era Dios mismo, el Padre. Y ahorita yo les pongo una situación así de angustia. Y ahora hablando del espanto, le digo a mi esposa, de repente estamos acostados y le hace, ¿oíste? ¿Se oyó algo? Yo me meto abajo de la sábana y se enoja y me da golpes. No, pues ve a ver, ¿o qué pasa? Le digo, no. Entonces, lo hago jugando. Pero también se espanta o le pongo el celular aquí en la noche y le hago, hola, así con la luz así. ¡Ah! Le hace, ¡ah! Y se espanta. ¿Qué te espanta a ti? ¿Has sentido esa situación de espanto? Uno de mis hijos, acompáñame al otro, porque van allá abajo. Y se reparten quién va a apagar la luz. Ella en la noche están en su cama, Señor, orando. Este, y eso pasa a cualquier nivel. Al nivel del Señor Jesucristo, ¿qué lo pudo haber espantado? En el original es un espanto sobrenatural, un horror que le hacía transformar su rostro. No sé si tú has visto a alguien completamente espantado, horrorizado, y ha habido casos en los cuales eh, han escuchado de la gente que los entierran vivos y que han tenido que exhumar los cuerpos, tienen una cara de horror, de que, pues ponte a pensar. Por eso dicen, cuando me muera, mejor crémenme, mejor quémenme. Y mi cuñada arreglaba a los muertos. Ahí les ponía bonitos. Y le decían, pues me inyectas ahí lo que le inyectan el formol para que pues no vaya realmente a despertarme ahí en la tumba. Entonces imagínate, hay quienes tienen terror a una manía que viene sobre ellos. Les da pavor el mosquito, pavor las arañas, pavor las serpientes. Bueno, el Señor Jesús experimentó algo tan tremendo. Ahorita me daban un testimonio acerca de algo. Y para mí yo digo, ay Señor, porque hay unas potestades que están alrededor de alguien y ahí están.
Y yo diría, pues si yo tuviera esa conciencia de eso, a lo mejor es más fuerte mi hermano que yo. Porque a lo mejor yo me espantaría más. Y creemos que a veces que somos fuertes y tenemos fortaleza, pero hay quienes tienen más cosas y eso te da una lección. Pero no es la persona, es el Señor Jesús trayendo fortaleza a cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús, entonces la reflexión es, ¿qué lo espantó? Pues un espanto que venía del Padre. Sin duda, el Espíritu Santo nos da entendimiento de esto y que tú puedas reflexionar y decir, Señor, realmente, ¿qué te espantó? ¿Qué te horrorizó? ¿Qué te hizo sentirte vulnerable a tal grado que tú le dijiste al Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte? Padre, si es posible. Él sabía el plan divino, él lo planificó, él lo estructuró. El consejo divino ya lo sabían, pero llegó a un grado en el cual el Señor Jesús quería en su alma decir, Padre, si hay otra vía, mi alma está vulnerable. Esto es lo que yo quiero, no tomar el vaso. ¿Qué le espantaba? Y aquí podemos considerar otra cosa, que el Señor, el Padre, le estaba poniendo un vaso que tenía que beber. Entonces, ¿qué contenía ese vaso? Pues era el vaso de la ira de Dios. Y lo tenía que beber todo completito. Y eso es algo que espanta y que horroriza. Y que es algo que nosotros no lo podemos entender sino por el Espíritu Santo que pueda revelarnos. El Señor Jesús en su condición de hombre, porque Él sí es un hombre con toda la calidad de hombre, estaba siendo vulnerado por esa situación. Y estaba viniendo y a tal grado que él decía, así es posible, Padre, no. Y ahorita el Señor nos decía, abre tu corazón, expón tu situación delante de Dios. El Señor Jesús nos da una enseñanza aquí práctica. Cuando tú no puedes, cuando viene la situación de angustia, cuando vienen las situaciones, cuando lo comparas a lo que el Señor Jesús pasó, Él nos entiende. Porque a veces pudiéramos decir, el Padre está muy arriba y no nos entiende, el Espíritu Santo pues hace la obra redentora. ¿Quién nos entenderá? El Señor Jesús si te entiende. Entonces tú puedes venir delante del Señor y decirle, Señor, esto es mi condición y esto es lo que yo anhelo y esto es lo que yo quiero. Y yo sé tu propósito y muchas veces no queremos seguir el propósito de Dios. Nos espanta la incertidumbre, nos espanta el qué dirán, nos espantan el esquemas, nos espantan los cánones, nos espanta el orden que te dicen que así debe de ser. Pero sobre todas esas cosas está la palabra del Señor y el Espíritu Santo que te va a animar y te va a consolar y te va a levantar. Porque eso lo tenemos que exponer delante de Dios. El Señor Jesús dijo, Padre, si es posible. Pero el Padre le dijo, no es posible. No hay otra manera. Y él volteó y empezó a ver a Ruth. Y la empezó a mirar tan preciosa. Pero también la empezó a ver en su necesidad, en su flaqueza. Y te miró a ti, y miró a Dani, y miró a Bere, y miró a cada uno de nosotros. Y aún así había tal situación en su corazón que lo animaba a decir, vale la pena, Señor, pero esto es lo que yo no quiero. Entonces, ¿qué le espantaba? Él tenía amor por ti, ahorita voy a llegar a eso. Que tenía que beber la copa que el Señor le estaba poniendo. Que también lo entristecía, que era no cualquier persona. Yo puedo esperar una respuesta de alguien ajeno, pero de alguien cercano. A lo mejor si alguien en la calle te insulta, ni le haces caso. Pero si te insulta alguien que conoces, como que ya respondes, ah, caray, pues qué. ¿No? ¿A quién le gusta la peleadera? Entonces, pero si te lo dice tu cercano, tu papá, tu mamá, tu hijo, si te da la espalda a tus hijos, duele. Si te da la espalda a tus padres, si te da la espalda tu pareja, tu amigo, tu confidente, tu cercano, si te traiciona alguien, muchas veces es entendible, de nadie lo esperabas.
sino de alguien que te afecta. Y el Señor Jesús, la copa no se le estaba ofreciendo el diablo, se le estaba diciendo el Padre, tómalo, pero es un veneno mortal, tómalo, pero es algo que te va a dañar, tómalo, pero Padre, no quiero, porque tengo que tomar esto, porque esa era la ira de Dios sobre de él, y él lo tuvo que tomar. Entonces no es solamente lo que era, sino era la persona que se lo estaba ofreciendo. Y les digo, repito, el Espíritu Santo nos pueda dar ese entendimiento. ¿Qué era qué, perdón? Es algo completamente espiritual que iba a ser asimilado en el alma. Por eso la tristeza que estaba viniendo era la probadita de la copa que tenía que beber completa. Empezó a entristecerse y a angustiarse, es porque el Padre le había puesto la copa en una manera en su alma espiritual y él estaba tomando un pequeño sorbito y su alma se entristeció y se angustió. Por eso él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero esa copa estaba llena y la tenía que beber completa. Y como conocemos la senda del Calvario, en el infierno, en el infierno se manifiesta todo lo que él tuvo que beber de esa copa. La ira de Dios sobre el pecado. Y no hay explicación para eso. Porque no solamente los demonios vinieron sobre de él, y no sé si han tenido la experiencia cuando hay un conflicto demoníaco. La mente se abstrae, la mente se bloquea, y a veces la lucha no es contra aquel, sal, no. La lucha es contigo, que tu mente está siendo bloqueada, que está siendo dominada, que no te acuerdas de los textos, que no puedes hilar palabras para, pues porque tu mente está más consciente de eso. Pero el secreto, ¿cuál es de la liberación? Conciencia de Dios. Se dice bien fácil. Pero ya cuando lo estás enfrentando, el Señor Jesús tuvo que beber toda esa copa. Les digo, no hay palabras para explicarlo, pero el Espíritu Santo nos empieza a dar revelación de toda esa situación. Entonces la copa de la ira de Dios conlleva todo eso. ¿Sí? El sorbito es tristeza y angustia, espanto. Y cuando viene ese sorbito, la respuesta del alma de Cristo es, si es posible, Señor, pase de mí. Estamos en el Getsemaní, es apenas el principio. ¿Te imaginas la copa que tenía que beber? Nada más fue un sorbito. Te dan una salsa. Ay, está brava picosa. Y le haces así. ¿Le haces así? Ay, sí está bien picosa. Y eso, agua. Ahora imagínate tenerte que comer todo ese tarro de salsa. Y dicen, el problema no es cuando entra. Hermanos, o sea, Dios nos permite entender un poquito más. O sea, lo bajo a este nivel caricaturesco que dices, Señor, dame entendimiento realmente de la magnitud. No podemos con nuestra mente alcanzarlo a entender. Tenemos que espiritualmente el Espíritu Santo nos trae revelación de esas situaciones. Entonces el Señor Jesús probó eso y estaba siendo entristecido. Por eso él respondía a su alma, Señor, si es posible, pase de mí. Si es posible, pase de mí. Ya lo estoy probando. Y se abrió y dijo, yo no quiero. Pero te empezó a ver a ti y te empezó a ver a mí. Y empezó a ver una respuesta de amor. Entonces empezaba, ¿qué más podemos analizar? Hay muchas cosas. Pero otra cosa que viene a mi mente es precisamente lo que ahorita nos decían en la exhortación. A lo mejor tú ya tienes a Cristo en tu corazón, pero hay gente que se está perdiendo. Y el Señor Jesús en su mente, en su corazón, orando intensamente y diciéndole, Señor, pase de mí esta copa. En su corazón venían pensamientos y venían imágenes de la gente que no le iba a recibir, de la gente
dijo, no te quiero, y lo rechazó y se dio la vuelta. Y el corazón del Señor le aterrorizó mirar a esa gente perdida ahí. Por más que les dijeron una, dos, tres, cuatro veces, 5, 6, infinidad de veces dijeron no. Y el corazón del Señor era tan tierno que ver a la gente perdida es algo que impactaba completamente su corazón y decía, Señor, si es posible, pase de mí esto, porque impactaba su corazón de tal manera. Cuando nosotros tenemos el entendimiento de esos, no nos vamos a quedar aquí, vamos a salir y le vamos a decir, urge que recibas a Cristo en tu corazón. Porque la paga del pecado es la muerte. Y esto el Señor nos enseña a mirar esa escena de amor que el Señor está dispuesto a tomar. Y eso tocó su alma. Y tocó el alma del Señor. Y también podemos considerar que el Señor Jesús estaba teniendo una contradicción. En otro de los evangelios dice que Él estaba en agonía. ¿Se han leído? Que Él estaba en agonía. Si vemos el paralelo de toda esta escena, es que el Señor estaba en agonía. Y agonía, para un entendimiento claro, es contradicción. A veces decimos, agonía es cuando ya te vas a, ya cuando ya estás a punto, ya. Sí, por eso es agonía, porque es una contradicción, es una situación en la cual estás para acá, o sea, para allá, para la muerte, o mantienes aquí. Entonces, agonía es eso, una contradicción entre las dos cosas, tener que ir hacia un lado o hacia otro. Cuando viene una agonía en el alma, es eso, hay una contradicción en tu alma. Esto o esto, esto o esto. Y venía una contradicción o una agonía en el alma del Señor Jesús, dice que hasta la muerte, porque había dos cosas que se estaban manifestando. Estaba el campo que es el alma del Señor Jesús, es como un estadio. Y en ese estadio se iban a lidiar una batalla tan tremenda. Y sale un gigante que se llama santidad. Y sale otro gigante que se llama amor. Justicia y santidad contra el amor. Y en el alma del Señor Jesús empezó a venir un choque y un conflicto. Su naturaleza divina, preciosa, perfecta del Señor Jesús le decía, no aceptes el pecado, no lo tomes porque eres santo, porque esto te va a apartar de tu Padre. Y el Señor Jesús estaba en esa situación en la cual su naturaleza divina, su amor por el Padre, la justicia de Dios le estaba diciendo, tú no tienes que pasar por eso porque eres perfecto. Porque su alma no había sido tocada con el pecado, no había sido ensuciada, era algo tan puro que su misma naturaleza rechazaba el pecado, que su misma naturaleza de sublime rechazaba lo que tenía que ver con el pecado. Y estaba ese gigante tan fuerte y por eso él decía, si es posible, no pase de mí esta copa. Si es posible, Señor, Padre, pase de mí esto. Pero llegó un momento en que se levantó el amor como un gigante y empezaron a chocar. Y empezaron a chocar. Y empezaron a chocar. Y se manifiesta cuando el Señor dice en el amor, pero no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y el Señor te miró a ti, pero también hubo algo, miró a su Padre. Y el amor que el Señor le entregó y lo que ellos comunicaron es lo que le empezaba a sostener. Y el plan divino. Y en ese plan divino le dijo el Padre y el Espíritu Santo y Jesucristo. El plan es este. Dice, se te propone, ¿quién irá por nosotros? Esto es el resultado. Una esposa, una iglesia gloriosa. Y dijo Jesús, heme aquí, yo voy. Vale la pena. Y y nació el amor de Cristo por su amada en el consejo eterno.
Y el Señor nos miró y dice que se le propuso gozo y menospreció la vergüenza. ¿Cuál es ese gozo? En mi meditación yo estaba, bueno, ¿cuál es el gozo? Pues cuando tú analizas esa palabra y la profundidad de ese gozo, es algo similar a la intimidad que tienen el hombre y la mujer. Y va creciendo en el hombre y la mujer cuando están en días de que pues, la necesidad fisiológica, pero también la necesidad sentimental, y empieza a crecer. Y empieza a crecer. Y llega un momento en que dices, yo quiero consumar esto. Y empiezas a compartir no solamente en sentimentalmente, no solamente es cuando están los novios, las parejas conociéndose, sino llega un momento en que empieza a levantarse un deseo en el cual un día se va a consumar. Y ese anhelo, como el gozo del esposo con la esposa, cantábamos un canto, me estaba acordando, como el gozo del esposo con la esposa, tus hijos se unirán a ti. Y habla de la intimidad a nuestro nivel, para que tengamos un atisbo de entendimiento, es la intimidad que tiene el esposo con la esposa. Ese gozo es el que se le estaba proponiendo, pero en una magnitud celestial, al Señor Jesús, y dijo, vale la pena. Se iba a casar mi cuñado Abraham. Estábamos en esa charla y ya era el otro día en la boda y le digo, ¿y si el Señor Jesús viene al rato en la noche? Y dice, como ya habíamos escuchado un relato así, y dice, pues qué mala onda. ¿Por qué? Porque su corazón estaba esperando la consumación de lo que él deseaba en su corazón. Y pues cuando yo pasé por esa experiencia, pues yo también, Señor, no vengas esta semana. Espérame tantito, después de la luna de miel ya vienes. ¿Por qué? Porque vas a eso. Y ahorita que están los muchachos aquí, realmente esa expectación debe de haber en tu corazón, pero por el Señor. Y el Señor Jesucristo se le fue propuesto gozo, pero en una magnitud celestial. Por eso dijo, menospreció. Él dijo en su corazón en el consejo eterno, es poco lo que mi iglesia gloriosa vale. Ni siquiera se acerca a decir vale la pena. Menospreció la vergüenza, porque te vio a ti, pero no te vio a ti como estás ahorita, porque nos falta. Si ya estuviéramos cumplidos, ya estuviéramos con Él. Él te vio perfecto. Por eso en la cruz del Calvario Él gritó, consumado es. Y cuando hace esa declaración, es completo. Él no solamente estaba diciendo la obra que me toca ya está hecha, sino él estaba visionando hacia el futuro a Daniel perfecto, y lo vio y dijo, es perfecto, mi obra está completa porque va a ser en él perfecta. Por eso él pudo gritar y fue un clamor en la cruz, no fue consumado, es consumado es, en una manera poderosa que cimbró a todo. Era un gozo que explotó en su corazón al mirar a Humberto, que lo sacó de las tinieblas, de la perdición, y lo está llevando a un nivel que solamente el Señor se ha propuesto. Y cuando tú recibes ese amor y te das cuenta de que hoy estoy aquí porque el Señor me visionó y me miró en la cruz del Calvario completo, tu corazón va a responder. Y el Señor Jesús estaba en esa condición en el Getsemaní, y él pudo mirar no solamente la obra que estaba viniendo sobre de él y la contradicción, sino su amor se empezó a levantar y empezó a mirar a su iglesia gloriosa. Y empezó a mirar a su padre, que era complacido con eso. Y porque el plan divino era eso, tener a alguien a su estatura, a su nivel. Y su amor empezó a ganar la batalla. Y su amor, en su alma estaba ese conflicto de contradicción. La perfección y la pureza no quería, pero el amor empezó a ganar, y empezó a ganar terreno una vez, dos veces, tres veces, y quedó el Señor postrado en tierra. Y él soltó la situación, no lo que yo quiera,
sino lo que tú quieras. Y oraba más intensamente. Y empezó a venir, dice, vinieron ángeles a confortarle. Voltea a beber a sus discípulos, es otra cosa que pudiéramos considerar, y no estaban durmiendo, estaban entristecidos. Pero lo que voy, y yo creo que el Señor quiere que quedemos en nuestro corazón es con esa meditación, de poder decir, Señor, tú lo decidiste por mí. Tú me miraste a mí y tu amor ganó esa batalla que cuando tu alma no quería, los dos titanes que se enfrentaron, ganó el amor. Y cuando nosotros comprendemos que es el amor de Dios, el que nos llena, el que nos hincha, el que nos posee, el que nos toma, el que nos mueve, cuando dice que el amor de Dios nos constriñe, es el amor de Dios te mueve. ¿Por qué no nos movemos? Porque no tenemos amor. Pero no es nuestro amor no alcanza. Necesitamos recibir el amor de Dios, necesitamos recibir la respuesta de Cristo a ese primer paso del Calvario. Fue su amor lo que ganó, fue su amor lo que prevaleció sobre la angustia, sobre el dolor, sobre la tristeza, sobre la contradicción. Y es su amor lo que le hizo afirmarse y caminar. Y es su amor el que nos sostiene hasta ahorita. No es casualidad, nada es casualidad. Y nosotros aún nos podemos equivocar, pero el Señor ya lo sabía. Y el Señor te quiere decir y me quiere decir, yo te amo. Ahorita el Señor dijo, yo te amo. Y no importa, yo a ti te he llamado. Y no importa lo que pase, yo a ti te he dotado. Camina con seguridad. Es mi plan. Y pareciera que las situaciones no hay incertidumbre en nuestro corazón. Yo te quiero decir, es el plan de Dios. Que hoy tú puedas recibir el amor de Cristo. Y que puedas tener la compasión del Señor para poder voltear a tu alrededor y le puedas decir a tu hermano, Cristo te ama. Pero no porque tú nazca de tu corazón, sino porque es tu amor, el amor de Dios fluyendo a través de ti. Pero ¿qué necesitamos? Conocer la obra de Cristo de una manera más profunda. Entonces, yo quisiera que te quedaras con esta meditación en tu corazón y cuando tú leyeras los evangelios y cuando leyeras la senda del Calvario, el Espíritu Santo te empiece a mostrar en una manera panorámica. Te puedo presentar la obra del Calvario, pero yo sé que el Espíritu Santo, tú al mirarlo, puedes mirarlo con otra perspectiva mayor. Y aún el Señor nos mostrará una mayor perspectiva, porque la palabra de Dios dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo estaba recordando en la semana, le decía a mi esposa, yo me acuerdo, y ayer estaba platicando con mis hermanos, cuando estaba chico y lo que pasaban, y yo me metía a orar con los hermanos, y yo los veía chilla y chilla ahí, y yo pues no sentía nada, pero pues ahí estaba. Y oraron por mí, por Espíritu Santo, aquí el hermano Humberto, y me puso la mano, y yo no sentí nada. Pero empecé a hablar en lenguas, porque eso no tiene que ver con un toque en tu alma, sino es una espiritual. Bueno, es mi experiencia. A otros no les tocaron y está bien, pues derramaron su corazón delante de Dios. Y por muchos años mi alma no era tocada en una manera que sintiera sensaciones en mi alma. Y yo le rogaba, Señor, yo quiero sentirte en una manera íntegra porque sé que debe de ser así. Y pues acabo de pasar en diciembre, ya estuve ahí en contradicción, en agonía. Gracias a Dios, fue una experiencia sobrenatural en cuanto a la paz de Dios. Se me acabó la aire, bueno, se me acabó de los pulmones, no podía respirar. Y a mi esposa me puso de boca abajo, día y medio, amor. Nada más con... Y es una paz sobrenatural que Dios te da. Y luego la angustia, mi angustia era no tanto mía, sino yo no podía ir a ver a mi mamá que estaba peor que yo. Eso me angustiaba más. Y no dormía, no porque yo no pudiera, aunque me sintiera mal, sino porque estaba ore y Señor, por mi mamá, Señor, Señor, Señor. Hasta que llegó alguien y me dijo, descansa en Dios.
Muchos hermanos llegaron, oraron por mí, me tocaron y empecé a sentir el toque de Dios en ese momento, en una manera física. Cuando me tocaban, yo sentía la mano de Dios. Gracias a Dios, muchos hermanos oraron y sentía como de repente alguien estaba orando por mí. Y ahora percibo la presencia de Dios y no puedo controlar. Porque así es el Señor, es mi experiencia con mi Señor. Y alguien me dijo, descansa en el Señor. Mi esposa también me lo dijo. Y aprendí esta lección. No lo que yo quiera, Señor, este es mi deseo. Mi deseo es que mi mamá sane. Mi deseo es yo sanar, no quedarme en un proyecto. Porque tú me has dicho esto y esto y esto y esto. Y le digo, pues yo estoy en tus manos. Y me acordé cómo Moisés le dijo, ¿qué van a decir de ti? Que no pudiste conmigo. Pues yo no puedo, pero tú sí. Y empecé a hacer votos con mi Señor. Y el Señor ese día que dormí, no les digo que así sea, cada uno tiene que tener su experiencia. Dejé de orar. Y pareciera, ay, ¿cómo crees? Eso lo tienes que hacer. Bueno, es mi experiencia. Dejé de orar, descansé en el Señor, le dije, esta es mi situación, lo suelto. Y me dormí. Gracias a Dios, mis hermanos, al otro día llegaron con un tanque de oxígeno, un chiquito, y en la noche un hermano fue a la media madrugada a conseguir otro tanque de oxígeno, y así me tuvieron por 2 días, y al otro día me consiguieron ya el tanquesote. 10 tanques me aventé de oxígeno. Pero mi experiencia fue que después de que yo solté la situación y dormí, les digo, no es del modelo, es un trato que Dios dio conmigo, dejé de orar, lo solté, confié en Dios y al otro día empecé a mejorar. Y me dicen, tu mamá subió de oxigenación, estaba en 40, llegó a 40, subió a 70. Señor, es tu respuesta. Y yo todavía seguí con mucha convalecencia y ya no me decían que mi mamá seguía bajando y andaba así. Y llegó un momento en que llegó mi hermana, le dijo a mi esposa, porque no me lo decía a mí, estaba angustiada, mi mamá estaba quemada completamente de su boca por el oxígeno, llevaba 3 semanas con el oxígeno a 15 litros por segundo. Entonces ese oxígeno que le quemó completamente toda su boca, su paladar, su lengua y toda su tráquea. Entonces no podía tragar, no podía respirar, ya no toleraba líquido, nada más se ponía le ponían agua en una gasa y se lo ponían así en la boca para que, pues, y mi hermana me dice, bueno, mi esposa la escuchó, ya en cualquier momento. Y me dice mi esposa, vamos a orar. Le digo, sí, vamos a orar. Ya fue un hermano y me llevó con de mi casa a la casa de mi mamá en carro, con el tanque de oxígeno conectado. Ustedes saben, pues es de aquí a la esquina. Ahí vamos, ahí subo, mi hermana me abraza y me dice, ya. Te digo, lo único que le pude decir, ten paz. Y yo sé que Dios muchas veces parece una frase, pero es una palabra creativa, porque eso habló el Señor. Y cuando el profeta Eliseo le dice a la mujer que había muerto su niño, hay paz. Ella dijo, hay paz. Y recibió su milagro. Entró al cuarto de mi mamá. Y mi mamá me ve. Y ya no podía ni levantar sus manos. Y trataba de hablarme. Y no podía. Lo único que pude hacer en ese momento es derramar mi corazón. Empecé a agarrar la escritura y empecé a leer en la escritura lo que el Señor decía. La fe viene por el oír y el oír la palabra, la palabra de Dios. Entonces empecé a leer escritura y empecé a orar. No sabía ni qué decir. Esa es una de las contradicciones más fuertes del corazón. Y empezamos a orar, a orar, a orar.
cantamos, mi esposa, yo ni podía ni cantar porque no podía ni hablar casi. Este, y otro hermano estaba ahí. Y llegó un momento en que es Dios y puse mi mano sobre de ella y hablé salud. Y vimos un milagro de Dios instantáneo en su boca y en su aparato, bueno, en la tráquea. En ese momento empezó a tomar agua y en la tarde comió. Pero lo que a mí me impactó fue que ver cómo su boca se sanó instantáneamente. Estaba blanca, quemada, e instantáneamente se empezó a salivar y empezó a funcionar. Y Dios es fiel. Y no es, y yo le decía a mi mamá, no es porque seamos mejores, porque habíamos tenido apenas unas semanas antes testimonio de unos hermanos fieles en la iglesia que el Señor se los llevó. Algunos de ustedes los conocen, los hermanos Padilla. Se lleva a mi hermana a Ivonne y se lleva a mi hermano Jorge y luego se lleva a mi hermana Sarita y tú dices, Señor, a veces tu cabeza gira y dices, Señor, ¿qué pasó? Hermanos, estaban cumplidos. Y no es que yo sea mejor. El Señor tuvo misericordia porque todavía me falta un montón. Y dice, mi mamá me decía que en su oración ella decía, bueno, dice, pues yo ya tuve hijos, ya tuve esposo, ya hice todo, ya cumplí en las áreas que el Señor me mostró. Señor, pues ya. Y decía que oraba por mí, pero mi hijo. Yo estaba con mi mamá y ella, mi hijo. Y ya su angustia era, pues él todavía tiene hijos chiquitos, todavía, Señor, lo que tú le has dicho. Y la entiendo. Y yo estaba en el otro lado. Y le digo a mi mamá, no, no es que el Señor, mi esposa también estuvo delicada en esos días. Y le digo, no es que seamos mejores, el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos falta. Y el Señor te tiene hasta aquí porque te falta. ¿Qué te falta? Te falta casarte. Perdón, casarte es como poder envolverte y meterte ahí abajo de la estufa, ¿no? Que así maduraban las cosas. ¿Quieres madurar conforme a Dios? Eh, Busca el tiempo de Dios, pero el resultado también se va a dar. Es bueno, es de Dios. El Señor quiere que haya hijos de Dios, que haya niños que conozcan a Dios. Es una mentira del diablo el no te cases. Es una mentira del diablo no tengas hijos. Es una mentira del diablo contrólate. Uno de los propósitos entre muchos de casarse es tener hijos, tener gente santa, gente que sirva a Dios. Es una mentira, yo se los digo por experiencia. Vamos a casarnos, pero vamos a esperarnos. Pues no, se los digo para mi vergüenza. Por querernos controlar, mi esposa hasta este tiempo padece situaciones hormonales. Porque si nos íbamos a casar era para casarse y era para tener hijos. No sé por qué estoy diciendo esto, a lo mejor lo necesitas. Pero lo que sí quiero decirte es que el amor de Dios te constriñe, te mueve, te toma, te toca. Y el Señor es fiel. Y ese testimonio que yo les puedo dar es la fidelidad de Dios a nuestras vidas. Eh, eh, y no se puede entender. Ayer yo estaba hablando con mi mamá de muchas cosas y yo le digo a mi mamá, hay algo que el Señor ha tocado muy fuerte a mi corazón. Y hay gente que ha tocado mi vida en una manera que te impacta y no porque tengan una gran elocuencia o una gran trayectoria. Yo reconozco, gracias a Dios he aprendido con hermanos muy preciosos en este tiempo, pues con nuestro hermano Morris, con nuestro hermano Ricardo, en otro tiempo con otros maestros y han impactado mi vida. Le digo, pero hay gente que ha impactado mi vida en una manera práctica. Y yo le platicaba a mi mamá el testimonio. Me fui, perdón que lo diga, espero lo guarden. Me fui con dos de mis tíos a Michoacán, ahorita en este tiempo en dos
oportunidades. Y con uno de ellos comparto ideología en cuanto a doctrina, llamado, cosas muy preciosas. Podemos hablar de cosas, cómo ves esto, cómo ves la otra, cómo ves la situación, y compartir lo que Dios me muestra, recibir lo que Dios le muestra, muy precioso. Y después me voy con otro tío que lo menosprecian porque no sabe hablar, porque no sabe dirigirse, porque es imprudente, porque es lo otro por lo otro. Y ciertamente hay cosas de eso, pero regresé mucho más bendecido de él. Impactó mi vida, porque vi que se puede evangelizar en menos de 10 segundos. Y le puedes decir al Señor, a la persona, Cristo te ama. Y ves cómo el Espíritu Santo obra. ¿Por qué les digo en menos de 10 segundos? Pues porque vamos en la caseta, ¿cuánto te tardas en que te dan tu ticket? Y a ese del ticket le dijo, Cristo te ama, que Él te quiere salvar, recíbelo. La gente se queda ahí, ves que hay un impacto en su corazón. Y con este tío fuimos a orar por una persona y fuimos allá, y me dice, y ya fui y le hablé a este, y aquí hay necesidad, y allá hay necesidad, y aquí y allá, y la mitad del pueblo lo odia, y la otra de mitad del pueblo lo respeta, y hay muchos cristianos en la secreta, porque allá pues sí es muy señalado el cristiano. A mí me llegaron a gritar allá, aleluya, y a aventarme piedras. Pues él sí se aventó el round sin bautismo de Espíritu Santo, aventarse a esas cosas. Entonces son cosas que te marcan. Y así hay mucha gente que, la, que yo veo cuando dice la palabra de lo vil y menospreciado. Los que le han dicho a alguien, tú no puedes, por tu condición, por tu manera, por tu forma. A esos el Señor llamó. Y esos en mi vida han impactado. Y siguen siendo una influencia positiva y un corazón que me ha llevado a mantenerme, porque han sido claves en momentos de mi vida. Y Dios es bueno y no es de ellos, es mí, o sea, trasládalo a ti, la vida, lo que has pasado. Dios ha permitido a la gente que esté a tu alrededor para que conozcas el amor de Cristo. Y ahora lo único que tienes que hacer es como Jesús decir, no mi voluntad, lo que tú quieras, sobre lo que venga. Entonces el reto ahí está. ¿Quieres tomar la copa del Señor? Ya no es una copa de ira, es una copa de bendición, y es una copa de amor. El reino de los cielos, dice, se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Y te pueden decir, ¿cómo? Porque el orden divino es así. Y choca a los sentidos y a tu alma, a tu cabeza. Y dejamos de escuchar la voz de Dios. Pero cuando es el Señor hablando a tu corazón, y cuando es el Señor, y cuando tú levantas tus alas en el viento y empiezas a caminar en el Espíritu, el Cristo resucitado te dice, como nos dijo, yo estoy contigo, es de mí, camina con seguridad porque yo voy contigo. Y no es la casualidad. Entonces yo quisiera, para cerrar con esto, que inclinaras realmente tu cabeza, tus ojos, no sé, pero yo creo que ahorita la operación del Espíritu Santo te va a traer una conciencia de la necesidad que tienes, y ríndelo. Puede parecer absurdo a tu corazón. Yo como esto se lo puedo decir al Señor, díselo, Señor, esto es lo que yo quiero. Algunos de ustedes dicen, yo quiero casarme. Y se oye bien poético, pero que sea tu voluntad. Pregúntale, Señor, si realmente es tu voluntad, muéstramelo. Hay quien ha decidido servir a Cristo, dile, Señor, muéstramelo. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice, Señor, que el que se humilla será ensalzado, y no es una situación de ser exhibido y levantado públicamente.
El ser exaltado es la corona de vida, la corona de gloria, la paz, el reposo, la vida resucitada de Jesucristo en nuestro mismo interior, que da testimonio a nuestro corazón que somos tus hijos, que somos tus amados, y nos humillamos delante de ti. Ponemos nuestro corazón delante de ti, nuestros deseos. Tu palabra dice que nuestros afectos y nuestras concupiscencias, ponemos, es evidente en nuestros malos caminos delante de ti, pero también nuestros afectos, lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que queremos, lo ponemos delante de ti en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que la operación de tu Espíritu Santo viene a traernos una mayor revelación de nuestra condición, y es revelado a nuestro ser, a nadie más, a nuestro espíritu que escudriña nuestro corazón. Es evidente la necesidad que tenemos de ti. Pongo esto delante de ti, mi anhelo, mi deseo, mis afectos, lo que yo atesoro en mi corazón, lo pongo delante de ti. Y no hay otro lugar en mi corazón sino tú. Y sobre mis deseos y mis anhelos estás tú, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, así como tú venciste en esa contradicción y tu amor venció para que ahora tuviéramos vida, recibimos tu amor y tu gracia que nos va a hacer victoriosos, que nos va a traer fortaleza. Y podemos decir en una manera contundente: te amamos porque tú nos has amado primero. Y yo te puedo decir: te amo. Y como Pedro tal vez pudo expresar: no como quieres, no en el estándar que tú quieres, pero tú sabes que te amo. Mi amor no alcanza, pero tu amor sí me alcanza a rodear y a embargar, y por eso yo puedo decir: te amo, te amo, te amo, Señor. Y tu amor viene y nos rodea, y yo en esta hora yo creo que estás trayendo en estos días claridad, estás trayendo respuesta, estás trayendo salud al alma y salud al cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Aún hablo que los cuerpos en este lugar son tocados y son vivificados. No más colitis, no más enfermedades crónicas, sino hay salud y hay fortaleza para cumplir con el llamado que tú nos has llamado a cada uno en la posición que tú te has propuesto. Hay, Padre, respuesta a las incógnitas. Hay las ventanas de los cielos abiertas en una manera sobrenatural. Quien necesita casa, en el nombre de Cristo Jesús, yo creo que viene y les das un hogar y una casa nueva. En el nombre de Cristo Jesús, gracias porque tú estás abriendo puertas. No horizontamos, Señor, con una manera o un pensamiento tu obra, sino nos dejamos guiar de ti, Señor. No horizontamos al omnipotente. Tú eres quien hace la obra y nosotros somos, Señor, obra de tus manos. Gracias, Señor, porque así como somos de lo vil y de lo menospreciado del mundo, nos escogiste para hacernos sentar entre los príncipes de tu pueblo, Señor. Somos tus principales, somos los amados de tu corazón, lo sentimos y lo atesoramos en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga. Bueno, gloria a Dios, amén. Yo estaba en el conflicto, hace rato estábamos alabando a Dios y dije: Señor, pues ¿qué hacemos? Lo correcto es ver la predicación, pero en varias ocasiones Dios puso el testimonio en mi corazón de que Toño nos compartiera de la palabra de Dios, y creo que fue mover de Dios, porque es algo precioso que yo noto. O sea, no sé ustedes, pero vimos otra cara de la negación de Cristo, otro ángulo. ¿Sí se dieron cuenta? Y fue en una manera microscópica, porque nunca salimos del Getsemaní. Pero en esa parte del Getsemaní aprendimos muchísimas cosas.
se abrió nuestro entendimiento. Dios se reveló a nosotros en una manera, en detalles que no los hemos visto. Amén. Pero fue, en otras palabras, lo que estábamos viendo, lo que estamos viendo, la negación de Cristo. Amén. Entonces eso a mí me goza mucho. ¿Por qué? Porque pues ya no solamente fue un bistec así con papas. Ahora recibieron un bistecito con su salsita verde, sus papitas, sus nopales, así, un guisado igual, pero en otra manera. Entonces, la verdad, a mí eso me goza porque hay complemento, hay complemento. Lo que hemos visto a lo mejor es en una manera panorámica, pero hoy lo vimos en una manera microscópica. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí se dieron cuenta o no? Sí. Ok, gloria a Dios. Bueno, y algo que, o sea, eso era algo que Dios ponía en mi corazón y me goza mucho eso. Y pues bueno, vamos a despedirnos, pero Daniel, te voy a pedir que por favor pases y nos dirijas en unos 2 cantos. Amén. ¿No te sabes ese canto? No, no te lo sabes. Pero tú lo que Dios ponga en tu corazón. Es que no te lo sabes. Es el de como el esposo soda por la Virgen. No te lo sabes. Gloria a Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Dice este canto: Señor, qué inmenso amor.
sacrificio completo en la cruz, Padre. Gracias, Señor, porque a través de ese amor ahora tenemos entrada confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Gracias, Padre. Dios es amor, mi vida libró. Yo le amo a Él, porque el primero me amó. Dios es amor. Dios es amor, mi vida libró. Yo le amo a Él, porque el primero me amó. Dios es amor. Dios es amor, mi vida libró. Yo le amo a Él, porque el primero me amó. Te amo, te amo, te amo, te amo. Yo le amo a Él, porque el primero me amó. Su plenitud mi ser formó, y su poder, reposo y paz me dio. Su plenitud mi ser formó, y su poder, reposo y paz me dio. Te amo, te amo, te amo, te amo. Yo le amo a Él, porque el primero me amó. Gracias, Señor, por ese amor tan perfecto y tan inmenso. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre, y gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que tú has dado, Señor, a nuestros corazones, Señor. Y Padre, gracias, Señor, porque hasta en eso tienes cuidado, Señor, de nuestros corazones. Te bendecimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.